glorifico, mi Señor, porque tú me libraste. Te glorifico, mi Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir. Cuando estaba entre los que bajan al sepulcro, te glorifico, mi Señor, porque tú me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Te glorifico, mi Señor, porque tú me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor Dios mío, te daré gracias eternamente. Te glorifico, mi Señor, porque tú me libraste. Te glorifico, mi Señor, porque tú me libraste. Hola, buenas noches. Nuevamente, hoy día martes 20 de mayo del año 2025, Dios Padre nos permite reunirnos en nuestro espacio virtual de estudio bíblico para continuar analizando, comprendiendo y entendiendo más la pasión, la Pascua del Señor en esta clase, dando continuidad al segmento de su pasión, aquel triste momento necesario dentro de su misión de salvación por la cual fue enviado a este mundo en los tiempos de la plenitud por su Padre. Agradecemos la misericordia y la bondad de Dios Padre y agradecemos infinitamente la entrega de la vida, de la sangre, de su vida completa, de su humanidad entera de Jesús de Nazaret, porque solamente Él pudo hacer tanto por nosotros. Bueno, pues vamos a comenzar como es debido, vamos a dar alabanza y gloria a Dios y te invito a que de corazón unidos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Invocamos nuevamente esta noche a nuestra Madre y Custodia de la Iglesia, la siempre Virgen María, y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues como todas nuestras sesiones, le agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos tienen la misericordia de estar entre nosotros para ayudarnos a comprender la trascendencia de todas las palabras, de toda la palabra que es la que conocemos a través de Jesús de Nazaret y que viene del Padre. Y en esta ocasión, y por esa razón también invocamos a nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen María, porque nuestra intención particular de esta noche va de la mano de las intenciones de León XIV, nuestro sumo pontífice, y con nosotros. Él, dentro de sus planes de pontificado, nos ha dicho en algunos momentos que necesita dos cosas muy importantes de parte de nosotros, de parte de los integrantes de la Santa Iglesia Cristiana Católica. O sea, que aquí no estoy metiendo lo que necesita de parte de Dios Padre, del Espíritu Santo y de Cristo, que por supuesto que de todos necesita, pero con relación a nosotros, Él necesita que marchemos en sinodalidad, que esto significa el marchar todos juntos y por otra parte el conservar la unidad, esa unidad que se dice fácil, lo que cuesta mucho trabajo, en primer lugar de que se dé, en segundo lugar que se sostenga, que cada quien asumamos nuestro papel y responsabilidad dentro de la iglesia. Recuerda que Pablo, el gran apóstol, nos enseñó en sus epístolas que todos nosotros somos parte fundamental del cuerpo de Jesús, del cuerpo de su iglesia, que Él es la cabeza y todos los demás nosotros somos miembros, todos igual de importantes y cada quien para asumir nuestra responsabilidad y función. No podemos olvidar esto. Y como signo sensible de esto que estoy comentando, fue el hecho de que en la Eucaristía inaugural de su pontificado, 12 personas estuvieron ahí para, eh, para ofrecerle obediencia al Papa y como una muestra de que todos juntos podemos buscar lo mejor para nuestra iglesia, para la humanidad entera y para nuestra vida en particular. Y por lo tanto, entre esos 12, además de que hubo representantes de los tres estratos dentro de la religiosidad, hablamos de obispos, presbíteros y diáconos, hubo también religioso, religiosa, monja, hubo también un matrimonio y hubo dos jóvenes
que cada uno representamos a un segmento importante de nuestra religión y que todos tenemos que marchar para que en ese anillo del pescador que porta en su diestra el Santo Padre, estemos reflejados todos nosotros y podamos llevar hasta los confines de la tierra, como nos lo dice aquí en nuestra oración al Espíritu Santo, la palabra de Dios. Pues que así sea. Y por esa razón, el salmo que te pusimos esta noche, que corresponde al salmo número 30 de la nomenclatura hebrea, tiene un título de acción de gracias después de peligro de muerte. Este salmo, de la autoría del rey David, está inspirado mucho en las profecías de Isaías y nos habla del respaldo, de la compañía, de la bendición de Dios Padre, Yahvé Dios para aquellos tiempos, que todos los días nos dispensa y que debemos de tenerlo muy en cuenta para que, así como en las mañanas nos levantamos y le pedimos gracias, nos acostumbremos en primer lugar, primero a darle alabanza y gloria y después pedirle las gracias. Y por las noches que tengamos el detalle de agradecerle todo lo que en el transcurso del día hace por nosotros y por los que más queremos y los que nos rodean. Entonces, que nos quede muy claro, necesitamos entender, necesitamos vivir la sinodalidad y la unidad para poder lograr avanzar dentro de nuestra religión. Así que así sea y adelante. Bueno, pues te quiero comentar, en la clase pasada estuvimos reflexionando mucho acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro y Señor, nuestro Cristo ya glorificado, de nuestro Mesías, del Hijo de Dios. Estuvimos centrándonos mucho en reflexionar apreciaciones legales y jurídicas acerca de los procesos vividos en esa tórrida noche de jueves a viernes de la semana de la Pascua, que fue los días culminantes para nosotros en nuestra religión, porque tristemente tenía que llegar los acontecimientos que llevaran a la muerte a nuestro Señor Jesús, que ya habiendo hablado de que Él es el que ofrenda su vida, el que lo ofrece y se convierte en todo momento en quien tiene el control de la situación y en el que va a vencer al tentador, a Satanás, que está presente en todos los que intervienen en todos los actos maléficos y, y prehechos para lograr sus objetivos. Estuvimos viendo cómo tanto el proceso religioso como el proceso legal ante el procurador Pilato fueron eventos amañados que no cumplieron con toda la normatividad, tanto del derecho judío como tampoco del derecho romano, que fue una violación total y burda de todos los acontecimientos, pero que nuestro Señor guardó silencio en muchos momentos, aceptó, como en las profecías se anunciaba, todos los agravios a su persona y que esto tenía que ser así porque así están las escrituras. Esto no había otra forma, tenía que ser de esta manera.
Y lo importante es que, por un lado, Jesús, desde el momento mismo cena, de su cena pascual que tuvo con sus apóstoles, y como él nos los dijo a través de la narrativa de los evangelistas, está glorificando al Padre. Y al glorificar al Padre, él también, Jesús, está siendo glorificado. Y estos dos ingredientes los volvemos a ver en la oración al Padre en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, y vuelve a hacer lo mismo. Jesús está glorificando al Padre y el Padre lo está glorificando a él. Aquí tenemos que ser contundentes en que, ya haciendo a un lado todo lo que hablamos, tenemos que comprender que dentro de la historia de la salvación, así como Adán y Eva fueron el primer hombre y la primera mujer de la creación, era necesario que se cumpliera dentro de los designios divinos el que Jesús se manifestara como el nuevo Adán y María, su madre, como la nueva Eva, y que de aquí va a surgir el nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo que, a precio de su sangre y de su vida, Jesús compró para gloria de Dios Padre. Y que este nuevo pueblo, del cual tú y yo somos uno de sus integrantes, pues nos dice mucho. Por otra parte, también hay que reflexionar que dentro de la misma historia de la salvación, nos hablan cuando inicia esta, más o menos por el año 1850 antes de Cristo, a través de Abraham, que viene siendo el padre de la fe, y que las promesas de Dios Padre, de Yahvé Dios, para ellos en aquellos tiempos, que le hizo a Abraham, mismas que fueron refrendadas a su hijo Isaac y a su nieto Jacob y a los demás que vinieron en descendencia hasta que llegara a este mundo a través del anuncio del arcángel Gabriel y a través del virginal seno de María. Jesús, en su forma humana, en su forma terrenal. Entonces este Abraham, que es el padre de la fe, recibió la oferta de tierra, recibió la oferta de ser padre de grandes naciones y descendencia. Y como siempre, Dios Padre nunca falta a sus promesas. Esta promesa que le hizo a Abraham, que no tenía ninguna condición de parte de Abraham más que la obediencia hacia la palabra que escuchaba, hacia la palabra del yo soy, de Dios Padre, va a ir avanzando dentro de la historia de la salvación y va a llegar a un punto importante dentro de la historia judía, que es la aparición de Moisés, más o menos por el año 1250 antes de Cristo, que Moisés, dentro de la religión judía, es considerado al mismo tiempo como un mediador entre su pueblo y Dios Padre. También a ojos de muchos es considerado como profeta y se le atribuye, de acuerdo a la tradición judía, la elaboración de la Torá, de los 5 primeros libros de la Escritura, que para nosotros viene siendo el Pentateuco. Ya con el paso del tiempo y a través de estudios exegéticos, ha quedado pues determinado que difícilmente esos 5 libros, que son el Génesis, el Éxodo, Números, el Levítico, el Deuteronomio, hayan sido escritos en su totalidad por Moisés. Pero lo importante del hecho es que dentro de la religiosidad judía
no hay nadie más grande que Moisés. Ellos le llaman Moshe, Moshe a Moisés, y bueno, es la palabra después, después de Adonai, que Adonai significa el Todopoderoso, Dios. Sabemos que no se dirigen a Yahvé por su nombre, porque se consideran indignos ni siquiera de citarlo, y entonces hablan en 72 diferentes atributos de la persona de Dios Padre, y Adonai es uno de los más excelsos. Bueno, pues entonces este Moisés, dentro de la historia de la salvación, por haber actuado para liberar al pueblo judío de la opresión egipcia y de iniciar el éxodo que por 40 años los trajo deambulando por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Entonces, Moisés era la persona y sigue siendo para los judíos ortodoxos, pudiéramos decir en una palabra, el más grande dentro de su religiosidad. Pero era necesario que de acuerdo a las sagradas escrituras, de acuerdo a las profecías de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, de Amós, de Daniel, de otros más, que vinieron más o menos entre el año 900 antes de Cristo hasta el 260, se perfilara la personalidad más clara del Mesías, la personalidad más clara del Salvador, del pueblo. Y este corresponde a Jesús, nuestro Jesús de Nazaret, refiriéndonos a él, perdón, refiriéndonos en su calidad de, dentro de la unión hipostática a su divinidad terrestre. Sabemos, como lo hemos hablado muchas veces, que Jesús posee la divinidad celeste desde siempre, desde antes de la creación del mundo, porque no solamente Dios Padre participó de la creación del mundo, sino también Jesús y el Espíritu Santo. Y tenemos testimonio de eso en los escritos del Génesis, el libro que nos habla de la creación de este mundo. Bueno, pues entonces, con el advenimiento de Jesús en el tiempo de la plenitud, que ya sabemos que plenitud significa los últimos tiempos, los cuales estamos viviendo y que van asociados de la otra palabra de escatología, que también nos habla de los últimos tiempos, pero plenitud es, entendámoslo, la plenitud es cuando inicia el tiempo escatológico. Y cuando va a terminar el tiempo escatológico va a ser cuando se dé el evento de la parusía, la segunda venida, en gloria y poder de Cristo, nuestro Mesías y Señor, cuando venga el final de los tiempos a juzgar a vivos y muerte, por un lado, a través de sus ángeles, de volver a vencer definitivamente y de manera total al tentador y de encerrarlo para que haya paz en este mundo. Bueno, entonces, con estos eventos estamos viendo de quién estamos hablando. Alguien superior a Moisés, alguien más grande que Moisés. Entonces, si Moisés para la religiosidad judía es la persona más grande, para nosotros cristianos católicos y para todo el nuevo pueblo de Israel, no hay nadie más grande que Cristo, nuestro Mesías y Señor, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores. Entonces, todo esto que estaba perfilado dentro de las Sagradas Escrituras se tenía que ir dando cumplimiento, y es por eso una de las razones de que Jesús, como
como hemos visto, como estamos viendo también los que están siguiendo el Apocalipsis en su estudio con su servidor, el cordero degollado tenía que pasar por estos momentos. En primer lugar, porque es obediente al Padre, pero en segundo lugar, porque si no era así, no iba a poder ser glorificado Dios Padre, ni tampoco Dios Padre iba a poder glorificar a su unigénito, a su único Hijo, a Jesús, el Mesías y Señor, que envió a este mundo. Bueno, pues entonces todo esto te lo doy porque así como la clase pasada hablamos de soportes jurídicos y legales, aquí estamos hablando de soportes de la palabra de Dios que tenía que cumplirse y que está sobre cualquier disposición terrenal. Entonces tenemos que a pesar del dolor que nos produce luego referirnos a los momentos trágicos, sangrientos, despiadados y dolorosos de la pasión, de la crucifixión de Jesús, era necesario que se pasara por todo esto para poder llegar al punto en que así como nos citan que en el caso de Moisés, en la primera alianza que por voluntad divina Dios Padre, el yo soy, aceptó de hacer del pueblo de Israel su pueblo personal hasta el fin de los tiempos y tuvo que ser elevado. Recordarás el episodio, uno de los episodios que nos cita la Biblia, en que dentro de ese devenir por el desierto hubo momentos en que las serpientes y los animales ponzoñosos picaban o mordían a los, eh, pues a todos los judíos por las noches en el desierto. ¿Y qué le ordenó Yahvé Dios a este Moisés? Haz un, un báculo, un palo alto, y en él pone una serpiente y esa, esa representación vas a elevarla y eso va a evitar que mueran por las mordeduras y por las picazones mi pueblo. Entonces, así como esa serpiente tuvo que ser hecha y se hizo incluso de oro, se hizo con metal dado por todos los integrantes del Éxodo, así como la elevaba Moisés para pedir el poder de Yahvé Dios, del yo soy, y que se evitara la muerte de los que eran picados, así también Jesús de Nazaret tenía que ser alzado, tenía que ser elevado. Y esto lo vemos claramente porque su crucifixión va a ser en el Gólgota, en ese lugar de la calavera que es un promontorio afuera de la ciudad de Jerusalén, que está un poco elevado y que además, si eso le agregas tú la altura de la cruz en la que él fue clavado, pues obviamente él atrajo a cualquiera que estuviera a su alrededor y en una manera teológica atrae a todos los que conformamos su nuevo pueblo, porque entre los que conformamos el nuevo pueblo de Israel estamos todos los que desde antes de la venida de Jesús a este mundo, en los tiempos que él estuvo y los que hemos llegado después a este mundo, todos estamos representados. Y por esa razón, atando un poquito los cabitos, te resultará ahora más fácil de entender el por qué en el episodio de las apariciones de este Jesús
Vamos a ver en su momento que va a haber una pesca milagrosa en el que el maestro le va a decir a Pedro que lance su red a la derecha y consecuencia de esto van hasta a salir 153 grandes peces. Esto la explicación teológica puede ser la siguiente. Al pedirle el maestro que lance su red a la derecha, dentro de un mapa, tú ves que en el lado derecho, donde se desarrolla esta escena, están todas las tierras de los paganos, las tierras de los gentiles, las tierras de los que no eran judíos. Entonces, por eso, en parte, lanza tu red a la derecha. Por otra parte, los 153 grandes peces eran las distintas razas y naciones que en aquellos tiempos se conocían. Estamos hablando de tiempos muy diferentes a los nuestros. Es más, en aquellos tiempos, obvio, pensaban que la Tierra era plana, entre otras cosas, pero distinguían 153 diferentes etnias o representaciones de piel y de rasgos de personas. Era el universo que conformaba todo lo que era las tierras conocidas y las islas. Esa palabrita de islas en la Sagrada Escritura se utiliza para lo desconocido, para abarcar lo conocido más lo desconocido, y entonces se cita con esa expresión, las islas. Bueno, pues entonces esas 153 especies que se conocían y que correspondían al mundo de aquellos tiempos, ahora ha crecido en una forma exponencial y ya somos muchísimos más. Y todos esos muchísimos más somos los que integramos ese nuevo pueblo de Israel, esa segunda alianza definitiva que Jesús también por iniciativa de él nos ofrece, pero con la gran diferencia de que en los tiempos de Moisés Dios estaba con ellos, pero no había ninguna forma más que dentro de celebrar holocaustos, hacerle oración e implorar su justicia, e implorar su protección. Para nosotros, y gracias a Cristo nuestro Señor, tenemos ese maná eterno que en los tiempos de Moisés ese maná lo sostuvo en los momentos necesarios para poder llegar a la tierra prometida. Interprétalo ahora a nuestras circunstancias. Nosotros a través de la Eucaristía, que ya vimos cómo fue instaurada en esa última cena, en esa cena pascual del Señor, cuando también lo agregó al lavatorio de los pies y lo agregó también a sus discursos de despedida que pronunció en esa cena, todo esto que ya lo vimos, le da una riqueza extraordinaria a esa creación de permanecer entre nosotros por siempre. Lo que Él nos ofreció, que su Espíritu estará con nosotros, se cumple, se sigue cumpliendo. En primer lugar, porque nos presenta y envía el Espíritu Santo. En segundo lugar, porque su cuerpo y su sangre nos sirve de alimento perenne a todos nosotros. Y eso mismo nos da paz, esa paz que Él nos ofrece, no solamente como a veces nos imaginamos la paz como ausencia de guerra, la paz como ausencia de conflicto, sino esa paz que nos habla de un estado permanente, de un estado de gracia, de un estado de alegría, de un estado de vida. Y por lo tanto lo que Jesús nos ofreció, que Él es
la vida, que Él es el camino y la verdad, y que solamente a través de Él podemos llegar al Padre y podemos llegar también a la morada eterna, que gracias a su resurrección gloriosa nos conquista. Resumiendo, ya vimos que a través de esa alzada en la cruz y por la voluntad de Jesús y por su misericordia, nos va a redimir del pecado y va a vencer al Satanás, al tentador, que era la representación de la muerte. Es el epítome, es el culmen del pecado, la muerte. Y entonces nunca se imaginó Satanás que él, pensando que estaba venciendo a Jesús, al hacer que fuera crucificado en la cruz, estaba venciéndolo a él, porque estaba venciendo a la muerte. Y gracias a su resurrección divina, nos va a conquistar la vida eterna. Por lo tanto, si tú te pones a reflexionar desde el tiempo del Génesis, desde la creación del primer hombre y la primera mujer, que se vieron, eh, que se vieron dentro del esquema de muerte material, y a través de ellos todo el resto de la humanidad, hasta antes de la resurrección de Jesús, cambia diametralmente, porque ahora nosotros sabemos que tenemos un nacimiento, que tenemos un origen, que tenemos una concepción, esa, esa bendición que el Espíritu Santo dio a nuestros padres, a nuestros progenitores, y que desde 9 meses antes de que llegáramos a este mundo, tenemos la presencia divina en nosotros, no tiene ya fin, porque ya para nosotros, gracias a toda la vida y obra de Jesús en este mundo, sabemos que esa muerte física se convierte para nosotros ahora, por Él, por su misericordia, se convierte en un instante únicamente que nos separa de este mundo terrenal al mundo celestial, a ese mundo donde por su misericordia tenemos la opción de llegar, siempre y cuando en las dos grandes características que nos dio de tener inteligencia y de tener libre albedrío, decidamos por vivir, respetar sus mandamientos, el decálogo que desde Moisés no ha cambiado, que con Jesús se ratificó y que únicamente vino a enseñarnos cómo vivirlo, y que le agregó, después de esa cena pascual, el 11º mandamiento, el nuevo mandamiento que nos deja de amar a nuestro prójimo como Él nos ama. Y digo, nos ama porque es tiempo presente, porque a ti y a mí y a todos nos ama, y gracias a eso podemos llegar a esas grandes consecuciones, a esas grandes victorias, a esos grandes triunfos, abrazándonos a la fe en Cristo Señor, el tener remisión del pecado y el tener opción de la vida eterna. Bueno, todo esto que te estoy diciendo lo hemos estado hablando en determinados momentos, pero ahorita era importante que lo recapituláramos, porque repito, ya analizamos la situación legal y jurídica de los atropellos que se cometieron en el proceso religioso y en el proceso ante el procurador Pilato. Pero necesitábamos saber la necesidad de que se cumpliera la palabra del Señor que se encuentra en los profetas que nos anunciaban cómo tenía que ser la vida del Mesías entre nosotros, entre el pueblo de judío, y vale la pena que también reforcemos la idea de que
dado estas condiciones, tengamos la claridad como estudiosos de la Biblia de que estamos hablando de dos segmentos dentro del judaísmo. Uno, el pueblo judío, ese pueblo necesitado de compasión, ese pueblo de gente con limitaciones físicas, materiales, de diferencias de castas, de clases, que Jesús vino a socorrer, a cobijar y a abrigar como buen pastor a este mundo, y que él lo anunció desde el momento en que en la sinagoga de Cafarnaún, recordarás que se presentó y le pasaron el rollo del libro, el rollo del escrito de Isaías, en que nos hablaba, que venía él a liberar a los oprimidos, en pocas palabras, y que después de esto, cerrando ese rollo, dijo: esta profecía hoy se ha cumplido. Él mismo nos estaba dando el santo y seña de quién era, a qué venía, a quién venía, a quién iba a socorrer. Y desde entonces estaba perfilado disculpa, el tipo de mesianidad que él traía. Y esto difiere mucho de la imagen que tenían muchos judíos, sobre todo los de los grupos de poder. Aquí estamos hablando de fariseos, de saduceos, de escribas, de sacerdotes, de ancianos, que imaginaban, por toda la historia de opresión que había tenido el pueblo de Israel. Recordemos que fueron oprimidos por babilonios, por persas, por griegos, por romanos, por mucha gente que hizo escarnio y que los hizo vasallos a fuerza, y que los hicieron sufrir y mucho. Y por esa razón podemos entender un poco más el por qué muchos de estas personas dentro del judaísmo imaginaban un Mesías guerrero, un Mesías vencedor, un Mesías que sometiera a todas las naciones que los habían oprimido ellos antiguamente, que se cobrara, ¿por qué no decirlo?, justicia o venganza, llámale como quieras, y que sometiera a todos los que les habían hecho daño. Tenía su razón de que pensaran que así debía de ser el Mesías. Por esa razón, las autoridades religiosas judías y muchos de los grupos de poder dentro del judaísmo no aceptaron el tipo de mesianismo de Jesús, y al no aceptar esto, tampoco reconocían su filiación divina. Y esto lo vamos a seguir viendo en lo que vamos a reflexionar acerca de la pasión y lo que falta de este curso de la Pascua del Señor. Pero quiero que pienses que estamos hablando de dos diferentes mundos dentro del judaísmo. Uno, los que recibieron al buen pastor, los que fueron apacentados, los que recibieron alimento material. Acuérdate de la multiplicación de los panes y los peces, los que fueron sanados, los que fueron vueltos a traer a la vida, como la hija de la viuda de Naín, el propio Lázaro y otros casos más de vuelta a la vida de personas que ya habían partido de este mundo, entre otras cosas. Y que Jesús, siempre hablando conforme a la verdad, siempre siendo contundente, pero nunca engañando, ante todo mundo, sin importar las consecuencias de sus palabras, se mantuvo firme en su personalidad.
Pero entonces las autoridades religiosas judías no lo aceptaron y las autoridades, pudiéramos decir, civiles dentro del judaísmo tampoco, porque esperaban otro tipo de mesianismo. Y quiero que, quiero que pienses en lo siguiente. Dentro de la pasión hemos visto que fue Judas el que entregó al maestro, que fue Judas el que negoció con las autoridades religiosas el precio de la vida, no de la vida, perdóname, el precio de la entrega del Señor, porque según nos dicen algunos exégetas estudiosos, Judas nunca pensó que fuera a acabar en una crucifixión la entrega del maestro. Él tenía también sus reservas y probablemente por venir de grupos de filiación más o menos eh, terrorista, para que nos entendamos, políticos, como era el grupo de los celotas, este Judas Iscariote estaba muy identificado con ellos. Y dentro de la responsabilidad y tarea que tenía del manejo de la bolsa, de los fondos que manejaba el grupo de los discípulos, de los apóstoles, se piensa que pudo haber tenido abuso sobre los recursos, pero también es probable, y escúchalo bien, es probable que hubiera tenido una decepción muy fuerte desde el punto de vista material, aun siendo él parte de los propios apóstoles, porque recuerda que Judas no se quedó también en un discípulo más, un seguidor, fue seleccionado como apóstol. Que él fue el que entregó al maestro, bueno, pues qué tristeza, y como le decía Jesús, más le hubiera valido no haber nacido, cierto, cierto, pero también, pues, esa mesianidad, vemos hasta dónde llega entre muchos personajes. Y dentro de esa transacción que hizo con los miembros del sumo sacerdote en turno, que era Caifás, y del sumo sacerdote moral más grande, que era Anás, que recordemos que Anás fue suegro de Caifás, y que la familia de Anás, por más o menos 46 años, tuvieron el control del Sanedrín, de ese grupo que manejaba todos los intereses, tanto religiosos como civiles y hasta políticos de la ciudad, del reino, de lo que era los judíos diseminados por donde fuera, y que este Caifás, que estuvo casado con la hija de este Anás y que ocupó el puesto de sumo sacerdote a partir del año 16, a él fue el que por razones de, de peso, él fue el que urdió el plan para darle muerte a Jesús. Y tristemente, nos vamos a traer aquí a colación cuando después de haber vuelto a traer a la vida a Lázaro, que deliberadamente Jesús de Nazaret lo hizo habiendo pasado 4 días posteriores a su muerte física de este Lázaro, y lo hizo como una señal, como un signo sensible para que todos vieran que Él era el camino, la verdad y la vida, que no era nada más el decir, esta persona se le da por muerta. ¿Y por qué? Porque hace 2, 3 horas entregó la vida y los trajo de nueva cuenta a esta vida. Aquí quiso demostrar Jesús que de verdad Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces esperó 4 días
Se presume por dos razones. La primera, para que quedara claro el que Él es el camino, la verdad y la vida. Y la segunda, como una premonición del tiempo, de la ausencia física que Él iba a vivir después de su muerte en la cruz y que, obvio, tenía que ser sepultado y que Él había dicho que iba a resucitar, pero no entendían bien los apóstoles lo que iba a pasar hasta que sucedió y hasta que el Espíritu Santo se los explicó. Seamos claros. Entonces estamos hablando, tenemos que guardar una, una apreciación muy clara porque nosotros tenemos la gran fortuna, la bendición de estudiar la palabra del Señor, la palabra de Dios, 2000 años después de los acontecimientos de la Pascua del Señor. Entonces, claro que tenemos todo el bagaje de las reflexiones, de los estudios exegéticos, de los estudios teológicos, del magisterio de la Iglesia, de la tradición, de los libros del catecismo. Tenemos muchos soportes que nos permiten reflexionar mejor sobre los acontecimientos. Y a pesar de eso, ¿cuántas veces flaqueamos? A pesar de eso, ¿cuántas veces no entendemos lo que está sucediendo? Imagínate que nos sirva esto para entender un poco más la idiosincrasia, la cultura de la mayoría del pueblo. Pero repito, tenemos dos grandes segmentos. El pueblo, que dentro del pueblo judío, algunos sí aceptaron a Jesús y le guardaban cariño y le guardaban aprecio y hablaban de él muy bien. Y seguro que de esos grupos llegaron muchos de los integrantes de la Santa Iglesia Cristiana Católica primero. Pero las autoridades religiosas judías no les convenía el que Jesús fuera el Mesías. ¿Y por qué no les convenía? Pues bueno, por una simple y sencilla razón. Recordemos que tanto Anás como Caifás, sumos sacerdotes del Sanedrín en su momento, ellos eran del grupo de los saduceos. Y los saduceos tenían dos características, tenían más, pero dos para nuestro estudio. El primero era que no creían en la resurrección. El segundo, que nos importa mucho a nosotros, es que estaban aliados políticamente con el grupo de poder, con el Imperio Romano, a través de las autoridades autorizadas por el imperio dentro de lo que era la península del Sinaí. Recordemos que el Imperio Romano fue muy listo y dejó gente, pudiéramos decir, locales, conocidos, respetados dentro de la sociedad local, porque no les importaba a ellos tener personajes romanos en estos puestos. Y lo que les preocupaba y les exigía era dos cosas. Una, el que el control impositivo se cumpliera. Por eso, la existencia de los escribas. Esos escribas y los recaudadores de impuestos, que viene haciendo lo mismo, tenían la cobranza y la entrega de los impuestos de la comunidad hacia las autoridades romanas. De ahí, por ejemplo, que Mateo, el apóstol, que descendía, que era parte de este grupo, pues tenía una posición económica desahogada, porque el ser el recaudador, pues les permitía tener concesiones jugosas, interesantes. Bueno, pues entonces este grupo de saduceos, que eran entre otros el sumo sacerdote y varios de los sacerdotes principales del Sanedrín, recordemos que el Sanedrín eran 71 personas, que eran
sacerdotes, que eran ancianos, que eran escribas, que eran notables, y además el sumo sacerdote era el que lo presidía y tenía voz y voto y derecho de desempate en caso que en alguna votación se diera. Entonces, por estas dos razones, por no creer en la resurrección y por otra parte por estar aliados con los grupos de poder romanos, imagínate qué pasó cuando todo el mundo se enteró de que Jesús había traído a la vida de nueva cuenta a Lázaro. Imagínate el cachetadón para ellos, que era el que volvieran a traer a la vida a un muerto. Entonces, obvio, no les convenía a ellos. Y es por lo que se dice que después de ese evento tomaron la determinación de darle muerte a Jesús. ¿Cómo? No sabían, pero la consigna era, hay que matarlo. ¿Y por qué hay que matarlo? Porque según Caifás decía, vale más que muera una persona a que se pierda todo el pueblo. Entendamos lo que es, qué significaba esto. Los romanos iban a darse cuenta de que este Jesús estaba cobrando más notoriedad, más prestigio, más aceptación y que cada día más gente lo veía como una esperanza, que muchos dentro de un concepto diferente, pero lo reconocían como Mesías y iba a ir creciendo, obvio. Entonces, a los sumos sacerdotes no les convenía, por supuesto, porque decían, si permitimos que él crezca, entonces las autoridades romanas van a ver nuestra debilidad y entonces, ¿quién sabe qué vaya a pasar con nosotros? Entonces tenemos que darle muerte. Y por esa razón, repito, no tenían definido ni el cómo, ni el cuándo, ni a través de quién. Pero la consigna estaba tomada, la decisión estaba predicha y tenía que llevarse a cabo. Por esa razón, el elemento, la persona, bueno, y no puedo, disculpa, me dije un error, no la persona, el espíritu que prevalecía dentro de toda esta maldad, que es Belcebú, que es Satanás, que es el tentador, es un espíritu, no es una persona. Por ser un espíritu superior a cualquiera de nosotros, porque a fin de cuentas era un ángel caído, y los ángeles sabemos que son seres espirituales, y entonces tienen muchas posibilidades superiores a las nuestras. Pero entonces el tentador, Satán, que es el enemigo de Jesús por siempre, estaba después del momento en que no logró desviarlo del tipo de mesianismo que Jesús estuvo preparando en el desierto después de su purificación, después de su ritual de purificación que le hizo Juan Bautista, perdóname. Entonces el demonio se resignó a dejarlo y pues claro, en muchos momentos, obvio, hizo acto de presencia en determinadas formas, retando el poder y el poder de Jesús, pero ya pudiéramos decir, el echar a andar el plan macabro de las autoridades religiosas judías, fue Satanás el que estuvo interviniendo para que se fraguara esta decisión. Él fue el que le movió el corazón a Judas y que lo vemos claramente, que nos lo citan los evangelistas cuando en la última cena dicen, después de que Jesús le dio la oportunidad de refrendar su amistad y que comentó con otros de los apóstoles, aquel que moja su pan en el mismo plato que yo lo hago, ese me va a entregar. Se refería a Judas, pero
tuvo toda la discreción el Señor, la humildad, el amor, la camaradería, la cordialidad para no, para no ventilar que era Judas, porque lo hubieran matado entre todos los apóstoles ahí, si se hubiera descubierto cuál era el plan total. Pero entonces ahí mismo nos dice el evangelista, y el demonio desde ese momento entró en él, entró en Judas. Y ya entrando el demonio, no hay poder que te pueda liberar de él. Tristemente, tómalo en cuenta. Dios nos libre de que el tentador algún día quiera hacer uso de nosotros para sus fines, porque es muy peligroso, muy peligroso. Bueno, pues entonces él mismo movió las autoridades religiosas judías, movió a Judas, mueve a todos los chusma integrantes de ese populacho que va a ir a hacer alaraca y a pedirle al procurador que crucifique a Jesús. Toda esta trama, atrás de todo esto está Judas. Y va a seguir estando Judas en los demás momentos que tienen que darse. ¿Como cuáles? Pues te voy a hablar. Uno, por ejemplo, importante, el cumplimiento de las escrituras con relación a los vestidos de nuestro Mesías y Señor. Ya veremos en su oportunidad que también ahí se aparece, en fin, en muchos momentos. Entonces tenemos que tener claridad de todo esto, porque es, pudiéramos decir, la otra cara de la moneda. Y Judas va también a someter a Poncio Pilato y lo va a hacer dudar y lo va a hacer débil ante los momentos en que él tenía que haberse impuesto y tristemente, por no manejar bien las cosas, por el propio demonio que lo estaba manejando, cae en la tentación de ser difamado ante el emperador, ante el César, y entonces entrega a Jesús a las pretensiones de las autoridades religiosas judías y por eso se lavó las manos, como haciendo una muestra de que él era, no era culpable de la muerte que iba a recibir Jesús al que consideraba inocente. Bueno, pues todo esto que te he estado reflexionando nos sirve para que podamos seguir redondeando lo que pasó en esa pasión de Jesús esa noche de jueves a viernes. Y te quiero comentar que al primer lugar a donde llevaron a Jesús, ya lo vimos, de acuerdo a la tradición, fue al palacio de Caifás. No, perdóname, al palacio de Anás, el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote, no en turno, sino la descendencia de él, de ahí estaba, él había sido sumo sacerdote y de ahí procedía, de esa estirpe, procedía también el propio Caifás. Bueno, entonces ya vimos que el tiempo que permaneció Jesús esa noche en el palacio de Anás, en pocas palabras, lo podemos resumir en que por un lado queda demostrado que no tenían argumentos válidos para condenar a Jesús, que lo que estaba buscando este Anás era ganar tiempo y permitir que este Caifás se agarrara de donde pudiera para poder armar todas las condiciones necesarias, en pocas palabras, que hubiera cuando menos dos testigos que en forma fidedigna condenaran a Jesús como algo necesario, porque de hecho no había un argumento ni para aprenderlo, ni para procesarlo, y menos para condenarlo. Entonces, este Caifás estaba urgido de encontrar esos elementos. Y Anás estaba haciendo el tiempo para que eso se diera, que tristemente se cumplen las escrituras en el palacio de Anás y entonces
uno de los miembros de la cohorte de ese grupo militar al servicio de los sumos sacerdotes, cuando Anás, sopeándolo, pudiéramos decir, le está preguntando a Jesús acerca de sus discípulos, acerca de los signos que él ha realizado, y este Jesús con verdad le dice, esto que me dices, ¿lo dices porque tú quieres o porque te lo han contado, te lo han dicho? Y recuerdas que, ¿qué fue lo que hizo el soldado? Le plantó un bofetadón a Jesús y le dijo, esa no es forma de dirigirse al sumo sacerdote. Entonces, y Jesús le dice, si lo que yo he dicho no es cierto, pues házmelo saber, pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces, ahí esto es lo que sensiblemente los evangelistas nos cuentan de los ultrajes que vivió Jesús estando en el palacio de Anás. Ahí se van desarrollando un buen número de horas y ya rayando el alba, rayando las primeras luces del día, van a llevar a Jesús al, al palacio de Caifás. Y entonces recordemos que también ahí en el palacio de Anás es donde se da las negaciones de Pedro, el triste episodio de estas negaciones, que también estaba, le había anunciado Jesús que antes de que cantara el gallo 2 veces, él lo iba a negar 3, y se dio también ahí. Ya con Caifás, ¿qué fue lo que sucedió? Que con Caifás no hallaba tampoco forma de empatar dos testimonios, Caifás, de diferentes testigos que era necesario para poder condenar a alguien. Entonces, por más que buscaba, no lo hallaba. ¿Y qué fue lo que hizo? Hábilmente le preguntó varias cosas a Jesús, pero alguien de los que estaban ahí presentes, de ese populacho, de esa chusma, comentó, dice que él puede edificar otro templo en 3 días. Y entonces de ahí se agarra este Caifás como un elemento fortuito, un elemento de suerte para decirle, eso que estás diciendo, o sea, ¿en qué te basas? En pocas palabras. Y entonces dice, eso no lo puede hacer nadie más que alguien poderoso. Y Jesús, claro, explica, eh, explica también que eso va a ser obra de su mesianidad. No te lo digo con las palabras exactas, pero sí el sentido. Y esto, obviamente, Caifás lo va a interpretar, pero es que solamente eso alguien con un poder divino lo podría hacer, de destruir el templo y de construir otro. Aquí se pierde este Caifás, pero para su conveniencia le saca provecho, porque Jesús no dijo de destruir, sino él dijo de edificar. Él no dijo de reconstruir, él dijo edificar y se está refiriendo al templo de su persona, al templo de su divinidad, al templo de su divinidad hipostática, de como hijo de Dios. Él no está diciendo mentiras y esto va a verse reflejado con su resurrección. Pero nadie se imaginaba de lo que estaba hablando Jesús. Sin embargo, para Caifás le sirvió como un elemento muy valioso porque de ahí se agarra y entonces hábilmente ante el populacho se rasga las vestiduras y dice, ¿qué necesidad tenemos de testigos si lo que acabamos de escuchar es una blasfemia? Y esta blasfemia es reo de muerte.
Entonces, sin que hubiera los testigos necesarios, afianzándose de esta explicación que Jesús dio acerca de la edificación del nuevo templo, de ahí lo condena religiosamente. Pero de acto seguido de esto, vemos que el plan de los sumos sacerdotes no era solamente el darle muerte, sino que esa muerte tenían que darla a las autoridades romanas. ¿Por qué? Porque necesitaba salvar su pellejo. Caifás necesitaba el Sanedrín salir airoso y poder decir la condena de muerte de Jesús la dio Poncio Pilato, no la dimos nosotros. Y lo vamos a ver esto cuando ya este Jesús va a ser trasladado al palacio de este Poncio Pilato, y ahí Poncio Pilato lo va a empezar también a, va a estarle haciendo plática, tratando de encontrar elementos apropiados para que se le pueda considerar como alguien que había cometido algún delito porque no lo hallaba. Y por esa razón, en su momento, cuando en los comentarios alguien dice por ahí que es de Galilea y que estaba en ese momento allá en Jerusalén por las fiestas de la Pascua, Herodes, el hijo de Herodes el Grande, que él era el tetrarca de Galilea, se le hizo fácil a este Poncio Pilato remitírselo, pero con este Herodes ni lo ni se metió a juzgarlo, se metió a pláticas triviales e incluso demostró Herodes entusiasmo por conocer a Jesús porque quería verlo hacer una obra de poder, cosa que Jesús por supuesto que no lo permitió, y entonces fue regresado al palacio de este Poncio Pilato. Y que este Poncio Pilato, al no encontrar elementos de para condenar a este Jesús, él les decía, llévenselo y ustedes juzguenlo de acuerdo a sus leyes, les decía la chusma. Y ellos decían, es que no se nos es permitido dar muerte a nadie. Situación que ya vimos, ya lo estudiamos, que no era cierto, porque dentro del judaísmo podían lapidar a alguien que hubiera caído en blasfemia o alguien que hubiera sido sorprendido en adulterio, sobre todo tristemente a la mujer. En fin, entonces este Pilato, al ver que se le estaba complicando la existencia, entonces queriéndole dar un escarmiento a Jesús y calmar las ansias de sangre de toda la chusma, es cuando permite que este Jesús en el interior de su palacio, la cohorte, se burlara y se mofara de él eh, de diferentes formas. En primer lugar, es ahí donde le confeccionaron la corona de espinas y se lo hicieron como una forma de burla para simbolizar la corona de laurel que portaban los emperadores y las grandes autoridades romanas. Por otra parte, había una prenda de vestir a base de púrpura, de esa tela fina, que utilizaban los elementos de las cohortes, o sea, los militares, y también personajes como el propio Poncio Pilato, que se le conocía con el nombre de un paludamiento, así era más o menos la explicación ya traducida al español, paludamiento, que era una tela de púrpura, púrpura como elemento textil, y el color era escarlata. Entonces, por un lado, estos soldados al servicio de Poncio Pilato desnudan a Jesús, le quitan su ropa, le ponen esta escarlata, esta púrpura escarlata, le ponen la corona de espinas, le dan una caña
como si fuera una burla, como si fuera el cetro de como el que traía Poncio Pilato, y se burlaban de él golpeándolo con la caña y le decían, profetiza, profetiza, con una forma burlona de golpearle en la cabeza y decirle, lo vendaron y le decían, dime quién fue el que te pegó. O sea, estaban burlándose en una forma vulgar del maestro, pero así fueron, así estaba predicho en las escrituras y así tuvo que desarrollarse. Después de esto lo vuelven a vestir y lo sacan al patio del palacio de Poncio Pilato, porque te debo decir una cosa, dentro de la falsedad e hipocresía de toda esta chusma y por ser la víspera de la Pascua judía, entonces no querían entrar a la casa de Pilato porque era contaminarse como buenos judíos. Y entonces Poncio Pilato era el que salía al patio, a donde pudiéramos ser el equivalente del patio de los gentiles en el templo de Jerusalén. Ahí estaba la chusma, pero no entraron ya a la residencia, pudiéramos decir, a la casa en donde fue objeto de estas burlas Jesús. Después de eso, lo sacan y Poncio Pilato lo sienta en en la, sobre el litóstrofos. Esa palabrita luego se me va. El litóstrofos es una especie de tarima que era de mosaicos de colores, que estaba en el patio del palacio de Poncio Pilato, que ahí sobre ese litóstrofos estaba la silla en la que se sentaba él para dictar sentencias y para dar grandes avisos. En esa silla sienta a Jesús. Entonces, dentro de las burlas y dentro del escarnio y dentro de las situaciones y previsto dentro de las escrituras, date cuenta que por un lado Jesús dentro de la residencia es vestido como si fuera un rey, con una corona de espinas, con una caña burda, con una capa escarlata, todo guardando las proporciones, pero todo esto surgido acerca de la divinidad que él ostenta y también al haberle hecho de decir profetiza y profetiza, estaban refiriéndose también a él, al Mesías divino, al profeta. Y después al sacarlo Poncio Pilato y sentarlo en el litóstrofos, en esa silla, eh, para dictar grandes sentencias, entonces le está reconociendo en una forma burda también que es un rey también. ¿Por qué? Porque se dirige a toda la chusma y en latín les dice ecce homo, dirigiéndose a Jesús. He aquí al hombre. He aquí, entonces estaba reconociendo dentro de la vulgaridad y el sarcasmo la mesianidad y que Jesús era rey, que como le había dicho a él, no era rey de este mundo, y que si fuera de este mundo, miriadas de ángeles hubieran estado ya ahí para defenderle, y que en un momento dado, aunque Pilato decía que si no se daba cuenta que él tenía la autoridad para liberarlo o para condenarlo, le decía a Jesús, tú no tendrías ninguna autoridad si no te fuera dada desde lo alto. O sea, Jesús con toda la divinidad, la dignidad y la mesianidad en cada palabra. ¿Y qué pasó después? Que Pilato todavía no convencido de la culpabilidad de Jesús por la que pedían su crucifixión, ofrece que puede liberar a un preso y había ahí en la cárcel de su palacio estaba Barabás, que Barabás era su segundo nombre. Curiosamente, ríete o no sé si lo sepas.
Pero Barrabás, Barrabás, como le decimos nosotros, su primer nombre también era Jesús. Y entonces Pilato ofrece, ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús el Mesías? Y la chusma pide que sea a Jesús Barrabás. Entonces, él que sí había sido en un principio terrorista, opositor del Imperio Romano y que después se volvió en un vulgar ladrón, es liberado y Jesús es sigue preso ahí. Y este Poncio Pilato recibe un mensaje de su esposa, de Prócula, de Claudia Prócula, su esposa, diciéndole que no se meta con ese hombre porque ha tenido sueños muy pesados toda esa noche y es inocente. Y Poncio Pilato, pues es por lo que se le busca y le busca no hacerlo, pero ante la presión de que le empiezan a decir, si tú no crucificas a no eres amigo de César, porque él es un revoltoso que ha causado problemas, que se opone a que se paguen impuestos y es enemigo del César, le tocan otro lado flaco y Satanás ahí asusando a toda la chusma y a toda la plebe, logra el cometido de que sea condenado a crucifixión. Y entonces es cuando se da el momento de su flagelación. Algunos de los evangelistas nos presentan que tanto la coronación de espinas como la flagelación se dan al mismo tiempo, pero debo declararte que no importa el orden, se dieron los dos elementos, pero la flagelación era un evento que se daba siempre y cuando ya estuviera condenado a ser colgado, porque ni siquiera crucificado, colgado el condenado, el pobre condenado, en este caso de Jesús. Y entonces es cuando lo atan a la columna, cuando le vuelven a desnudar y lo flagelan. Dentro de los eh, látigos que usaban los romanos, había dos tipos de látigos, uno a base de correas de cuero y en las extremidades pues tenían probablemente huesitos con los cuales pegaban, pero había uno que era peor, más sanguinario, que se les conocía como el flagrum, que era era de material más delgado, casi casi como espigas, también de cuero, pero muy duras y que al final tenía piedras y huesos. Y entonces, al darle sobre las espaldas del pobre condenado, perforaba la piel y desgarraba, al grado tal que algunos de los que sufrieron azotes con este flagrum ya no llegaron a ser colgados, quedaron muertos ahí mismo por la violencia y la sangre que provocaba estos azotes. Pues entonces Jesús los recibió previos a su crucifixión y en la placa que tenía que portar colgada del cuello en que estaba la causa de su muerte, es en donde en arameo, en latín y en griego fue donde pusieron Jesús, rey de los judíos, y de donde las autoridades hipócritas religiosas judías se quejaron ante el César de decirle, ¿cómo pusiste eso? Debiste de haber puesto, él dice que es el rey de los judíos. Y entonces Pilato les dijo, lo escrito, escrito está. Bueno, pues nada más te quiero decir ya para cerrar con este triste episodio, que entonces es condenado a muerte Jesús, y te debo de decir que la mayoría de los que eran colgados no eran crucificados como lo fue Jesús, que eso desde el punto de vista material demostraba que el más abominable terrorista, enemigo del pueblo de Roma, era merecedor
de una crucifixión, no de ser amarrado y colgado al madero. Y por otra parte, también nos muestra que Jesús, dentro del plan teológico, de la manera más despiadada, más cruel, más sanguinaria, más triste, más impresionante, cargó con los pecados de todos nosotros. Porque nadie que no hubiera tenido pecados enormes como los que tenemos todos nosotros, los que hemos tenido y los que se han acumulado en el tiempo, pudimos lograr que Él muriera en esa forma tan cruel y despiadada. Y bueno, eso nos habla de su misericordia, nos habla de su obediencia al plan divino y nos habla también del cumplimiento de las sagradas escrituras que tenía que darse. Bueno, pues todas estas reflexiones, aunadas a lo que vimos en la clase pasada, nos da un panorama más completo de lo que fue estos tristes procesos, tanto el religioso como el político, y las tristes consecuencias que esto trajo dentro de la vida de nuestro Maestro, de nuestro Rabuní, de nuestro Mesías y Señor. Bueno, pues le agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos hayan acompañado en esta triste clase, pero necesaria para entender la misericordia divina y la grandeza de nuestro Señor de señores, el Rey del universo. Te invito a que tengas la amabilidad de dar constancia de tu presencia. Deseo que tengas una semana grata, que tengas salud, tú y tu familia. Y si Dios lo permite, el próximo martes nos volvamos a encontrar en este espacio para continuar reflexionando acerca de la Pascua del Señor. Agradezco tu presencia y te pongo la canción de cierre, deseando que tengas buena noche. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro